Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 en adelante. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Padre bendito, te pedimos, Señor, que tú nos guíes en lo que vamos a estudiar hoy, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones y que nos ayudes a transformarnos a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea la que nos santifique y nos ayude a salir diferentes de cómo entramos hoy, Padre. Ayúdanos a entender lo que vamos a estudiar, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si recuerdas la semana pasada en la primera parte del capítulo 5, estábamos estudiando sobre estos consejos que Pedro, como pastor, da a los pastores de la iglesia. Y veíamos, por ejemplo, ahí la palabra anciano, y nos explicaba el pastor que esta palabra anciano, aunque literalmente puede ser alguien mayor de edad, en particular aquí se refería a el liderazgo de la iglesia, ¿sí? No como tal a la gente mayor de la iglesia. Y entonces en el mismo sentido tenemos aquí la palabra más jóvenes. Esta palabra más jóvenes en el original es neos, ¿sí? Que quiere decir nuevo. Y en este caso también el significado cuando habla de personas regularmente se refiere a alguien más joven o a alguien joven, pero en todo el contexto de lo que estamos estudiando en el capítulo 5, en realidad no está hablando de personas jóvenes de edad, sino está hablando en comparativa con lo que estudiábamos la semana pasada. Si los presbíteros es el liderazgo de la iglesia, es la gente más madura en Cristo, entonces cuando habla de jóvenes se refiere a los que son menos maduros en Cristo, ¿sí? Entonces, cuando hace esta recomendación hacia los jóvenes, no vayas a decir, no, pues yo ya paso de cierta edad, ya no entro. No, o sea, se refiere a que los que estamos bajo cierto liderazgo, y al final todos estamos bajo algún tipo de liderazgo, nos está llamando a estar sujetos a este liderazgo, ¿no? Igual, cuando dice aquí a los mayores, esta palabra mayores es la misma palabra presbíteros que veíamos la semana pasada. Entonces, lo que nos está hablando Pedro aquí es a los que tenemos menos madurez en la palabra, que estemos sujetos a los que tienen mayor conocimiento. Y al final, todos estamos en un proceso de crecimiento y todos tenemos un liderazgo a quien sujetarnos, ¿no? Entonces, siempre debemos estar buscando a alguien más maduro de nosotros para estar sujetos a él y rendir cuentas. Y esto es lo que nos está llamando Pedro. Ahora, vamos a encontrar aquí en lo que vamos a estudiar hoy lo que identifiqué yo como 5 porqués, ¿sí? Pedro nos va a dar 5 razones de 4 instrucciones que nos va a dar en general, ¿sí? Y una específica que es la que acabamos de leer. Esa instrucción específica es para el grupo que tiene menor experiencia, pero va a haber otro grupo de recomendaciones que va a ser hacia toda la iglesia. Entonces, de ese grupo de 4 instrucciones que nos va a dar 5 razones de por qué hacerlo. Entonces, continuando en el verso 5 dice, y todos, ese todos viene del original, no falta ninguno, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Si por alguna razón te escapaste de los más jóvenes, en seguro entramos, ¿sí? Y creo que ahí es muy evidente el por qué. Dice, revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿cuál es la primera instrucción que nos da Pedro? Nos dice que nos revistamos de humildad, ¿sí? Que seamos humildes. Ahora, ¿por qué?
Nos da dos razones para esto. La primera está en el versículo 5 y dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, pregúntate esto, ¿quieres que Dios te resista? O sea, que Dios esté francamente en contra tuya o recibir la gracia de Dios. Y en el verso 6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su tiempo. Y ahí está el segundo por qué. ¿Sí? Aquí lo vemos en una forma de para qué. Al final es lo mismo, nos da la razón de por qué hacer las cosas. Y Él dice, Él nos exaltará a su debido tiempo. Ahora, en general, las dos ideas que vimos, que nos humillemos, que estemos sujetos a una autoridad, y en este caso no se refiere a cualquier autoridad, sino a una autoridad espiritual, a un liderazgo espiritual, nos está hablando de lo mismo, nos está hablando de una humillación, ¿sí? O alguien de aquí voluntariamente, sin el Espíritu Santo, le gusta estar sujeto a alguien. Ese sujeto es obedecer, estar bajo la dirección de alguien. No es algo que hagamos naturalmente. Entonces es una humillación, ¿sí? Ahora, esta palabra humillación en nuestro, en el mundo, en donde estamos inmersos, tiene una connotación negativa, ¿sí? O sea, no te humilles, no, ¿cómo vas a dejar que te humille así, no? Entonces, pero Dios ve esto como una cualidad, ¿sí? Si tú te estás humillando, estás cumpliendo la voluntad de Dios y es este choque que tenemos contra lo cultural, contra lo que quiere Dios. Y ahora, quiero que vayamos a ver unos ejemplos de cómo se ve la humillación, ¿sí? Y si me acompañas a Lucas, capítulo 18, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, el tercer Evangelio. Versos 9 al 14. Dice, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás, o sea, alguien orgulloso, ¿sí? Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Fíjate, la oración ni siquiera la está dirigiendo a Dios, aunque dice Dios, dice oraba para sí. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y esto mismo, recuerda, Pedro estaba de primera mano escuchando estas enseñanzas. Esto mismo es lo que nos transmite Pedro en su carta, ¿sí? Lo que escuchó de Jesús. O sea, tenemos aquí dos buenos ejemplos del qué hacer y del qué no hacer, ¿sí? Tenemos la comparativa de alguien orgulloso, alguien que confía en sí mismo, alguien que está diciendo gracias Dios, porque ya no soy un pecador. Gracias Dios porque no estoy afuera y vine hoy a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y ya soy espiritual. O sea, suena espiritual, ¿no? Pero realmente en el fondo estoy orgulloso de que ya no soy como el resto del mundo, ¿sí? Ya estoy orgulloso de que Dios me ha transformado y de que Dios ha hecho algo grande en mí, ¿no? Y haciendo ese énfasis en mí, ¿no? Entonces, contra la actitud de este publicano, y este publicano es un recaudador de impuestos. Entonces pienso, por ejemplo, en Leví, y esto yo creo que a Leví le llegó, porque Leví era un recaudador de impuestos, ¿sí? Entonces, escuchas esto y él dice, Dios, ten piedad de mí, pecador. Esa es toda su oración, ¿sí? Dios, ten piedad de mí, pecador.
Y cuando el fariseo, alguien con conocimiento en la ley y demás, y todo esto, agarra y dice, gracias a Dios que ya no soy como este pecador, ¿no? Y entonces Dios nos dice, Jesús nos dice aquí, el que oró pidiendo perdón porque sabe que nunca va a llegar a la medida, es el que realmente va a llevar el perdón. Y el que cree que ya está a la altura, es el que va a ser humillado más adelante. Y es lo que nos dice Pedro, ¿sí? Si tú te humillas, tienes la gracia de Dios. Dios te va a perdonar. Si tú te exaltas, entonces tienes a Dios en contra. Dice que Dios resiste al soberbio. Este ejemplo que sigue me impacta más, me es más fuerte, me gusta más. Vamos a Marcos capítulo 7. Es más fuerte el ejemplo, más gráfico. Marcos capítulo 7, versos 24 al 29. Levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija, ¿sí? Y para que entiendas aquí en este contexto, Jesús está predicando únicamente a personas judías. Hasta aquí el evangelio no ha llegado a nadie que no sea judío, ¿sí? Directamente por Jesús. Esta mujer escuchó de un Jesús que no es de la religión que ella sigue, y va con Jesús y ve la respuesta de Jesús. Jesús le decía, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué haces tú si alguien te responde con esto? O sea, imagínate, llegas a una dependencia de gobierno, de esas donde todo fluye rápido, y le dices, oye, es que vengo a hacer este trámite, y que, oye, espérate, primero tengo que atender a estos que están aquí y luego ya te atiendo a ti. Y nosotros, sí, con mucho gusto, voy y me formo. Sí, ¿verdad? Esa es nuestra reacción. Ahora imagínate que todavía te digan, déjame atiendo aquí a la gente distinguida y tu perro vete allá a la fila. Es el lenguaje que está usando Jesús. Y entonces nuestra reacción, oye, ¿cómo que perro? No, pues ¿qué? Y ve la reacción de la mujer. Versículo 28. Es cierto, Señor. O sea, sí soy un perro. Le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. O sea, no así de, oye, pues si estás sanando a todo mundo, pues ¿qué te cuesta? Pues mi hija, no, o sea, soy perro. Dame la gracia de que sanes a mi hija, por favor. Está rogando, se está humillando. Versículo 29, Jesús le dijo, por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Dios da gracias al humilde, ¿sí? O sea, lo que Jesús vio en su corazón es esta humillación. O sea, no llegó a exigir. Y nosotros a veces nuestra oración es, Señor, pues soy tu hijo, merezco que me des esto, merezco que me des aquello. Y no sé tú, pero yo no soy judío. Entonces yo entro en la categoría de gentil. Entro en la categoría de perrillo. Entonces, y a veces llegamos nosotros exigiendo así de, oye, pues soy tu hijo, me porto bien, hago mi devocional. Ya no soy como los otros que están en el mundo, ¿no? Como el fariseo.
Ya no voy a las discos, ya no voy a los antros de la zona hotelera. Y Jesús nos muestra cuál es la reacción adecuada, cuál es la intención adecuada. Ahora, Él dice que hay dos razones para hacer esto. Pedro nos dice, hay dos razones para humillarnos. Una es, primera, vamos a tener a Dios en contra. La segunda es que Dios nos va a exaltar a su tiempo, ¿sí? Pero a veces podemos confundir esto y estar esperando así de, bueno, me voy a aguantar. Sí, que me diga perrillo, pero a ver ya cuando me dice, ya eres hijo, ¿no? Y nada más estamos esperando ese momento. No, o sea, el esperar es precisamente olvídate de que Él te va a exaltar. Y cuando nos olvidemos de que Él nos va a exaltar, entonces en ese momento Él va a hacer la exaltación, ¿sí? Si te fijas, esta mujer seguramente no pensó ser utilizada como un ejemplo de humildad. Soy tan humilde que Dios me va a utilizar en uno de los evangelios. No. Y sin embargo, aquí está exaltada esta mujer como un ejemplo de humildad, ¿sí? Entonces, necesitamos humildad. En el versículo 7, volviendo a Primera de Pedro, dice, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Este es el segundo consejo que nos da Pedro y el tercer ¿por qué? ¿Qué es lo que nos dice Pedro? Y ahora, estos consejos son más mandatos que consejos, ¿sí? Los verbos son imperativos, o sea, son órdenes, ¿sí? No nos está sugiriendo, o sea, si quieres, nos está dando órdenes. Pero repito, nos está dando también el por qué debemos de seguir estas órdenes. Entonces, nos dice que echemos nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él, y cuando dice Él, está hablando de Dios, tiene cuidado de ustedes. Y si tú vas al original de estas palabras, aquí se ven muy diferentes, ansiedad y cuidado, ¿sí? Se ven muy diferentes las palabras. Si tú vas al original, las palabras son muy parecidas. Ajá. Una está hablando de la acción y el otro está hablando de cómo se ve. Entonces, de una forma, si quieres ver esto, Pedro nos dice, lo que a ti te preocupa, a Dios le preocupa también. Y Él está trabajando en lo que a ti te preocupa. Entonces, lo que a ti te está preocupando, no necesitas tú enfocarte en Él porque ya está en las manos de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Ahora, todo lo que a ti te causa preocupación, a Dios ya lo tiene, ya lo sabe. Vamos a ver en Mateo cómo lo explicó Jesús. Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Mateo capítulo 6, versos 25 al 34. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno. ¿No hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? ¡Auch! Por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas.
Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Y te quiero leer en la versión de la traducción al lenguaje actual. Dice, en la NTV, la nueva traducción viviente, estos mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente. El versículo 32 dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Me gusta cómo pone esa palabra la NTV que dice dominan, ¿sí? Piensa cómo éramos, espero, antes de venir a Cristo. ¿Cuál es el ritmo de vida? ¿Sí? Tienes al niño pequeño, tienes al papá y estudia, prepárate para que hagas carrera, para que seas alguien en la vida, ¿sí? Y tenemos este chip, ¿no? Para que tengas para trabajar, para que puedas trabajar, para que tengas para mantener a tu familia, ¿sí? Y entonces eso es lo que preocupa al mundo, ¿sí? Eso es lo que consume, eso es lo que dice aquí la NTV, dice, eso es lo que domina el pensamiento. Para eso vive uno, fuera de Cristo. Pero Cristo nos dice, y Jesús nos dice, no es lo que te debe de preocupar. No es en lo que debes de basar tu vida, ¿sí? Dice que la vida es más que el alimento. Entonces nos dice Jesús, todo esto que le preocupa al mundo no es lo que te debe de preocupar a ti. Yo me voy a encargar de alimentarte, yo me voy a encargar de vestirte, yo me voy a encargar de darte techo, ¿sí? Tú preocúpate por estar bien conmigo, ¿sí? Tú preocúpate por estar en una relación conmigo y yo me voy a encargar del resto, ¿sí? Y entonces, si tengo estas cosas arregladas, pues entonces, ahora sí que, ¿qué me preocupa en la vida? ¿No? Tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a Elías, ¿sí? Donde Elías, en medio de una sequía, es alimentado por cuervos. Aves que el Antiguo Testamento tiene como inmundas, ¿sí? Y en medio de una sequía que vino porque el mismo Elías le pidió a Dios, por instrucción de Dios, que dejara de llover, viene una sequía, viene falta de alimento, y Elías no manda a llamar al Uber Eats, ¿no? O sea, Elías recibe alimento a través de estos cuervos, ¿sí? El problema es que a veces lo vemos como cuento de hadas, o a veces creemos así de, no, bueno, o sea, pues sí, pero eso era el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? No, es el mismo Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en los tiempos de Elías y en estos tiempos. Entonces, sí está bien que tengamos un trabajo, sí la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma, ¿sí? Pero realmente nuestro sustento viene de Dios, ¿sí? Entonces, no es algo en lo que nosotros debamos de estar afanados, preocupados. Y esto es lo que nos dice aquí Pedro, lo que nos recuerda, o sea, no estés preocupado por nada, ¿sí? El siguiente mandato, consejo que nos da Pedro en el versículo 8, sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y aquí, en esta sección tenemos dos mandatos. El primero es ser de espíritu sobrio y estar alertas, ¿sí? Ahora, aquí nuestra traducción, me parece que también en la Reina Valera, se salta un porqué. En el original sí hay un porqué aquí entre esta frase y la siguiente, ¿sí? Sin embargo, nuestra versión no tiene, nuestra traducción no tiene este porqué.
El porqué de hacer esto, de estar sobrios y alerta, es porque tenemos un adversario, que se llama Satanás. Y él está buscando a quién devorar. Esa es la razón, no el porqué. El siguiente consejo es, pero resístanlo firmes en la fe. O sea, tenemos un enemigo, debemos de estar alertas y debemos de resistirlo. ¿Por qué? Dice, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Ahora, estas dos están muy relacionadas, pero son dos consejos diferentes o dos mandatos diferentes y también dos razones diferentes de por qué hacerlo. El primero es esta idea del espíritu sobrio. ¿Cómo está una persona bajo el efecto de alcohol o al efecto de alguna droga? Pierde conciencia, pierde sentidos, ¿sí? Lo que nos está diciendo Pedro es que no estemos bajo ese sentimiento o ese sentir de inconsciencia, de estar perdidos. Nos dice que debemos de estar con todo alerta, ¿sí? Y lo refuerza precisamente diciendo, estén alerta, ¿sí? Porque hay una realidad. Dice, tienen un enemigo, ¿sí? Tenemos un enemigo, que es Satanás. No es una invención, no es un dibujo de color rojo con cola y cuernos, no, o sea, dice es real, ¿sí? Ahora, la Biblia también nos dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, entonces no esperes saliendo de aquí que vayas a encontrarte a alguien vestido de rojo o si eres de series más modernas, alguien que se porta especialmente mal. No, o sea, es una lucha que no es contra carne y sangre, ¿sí? Ahora, no se trata de que entonces ahora vamos a atar no nos dice que atemos a nadie, ¿sí? Nos dice que lo resistamos, y resistir es, te atrincheras, te pones firme, no te echas para atrás, pero tampoco te está mandando a atacar hacia enfrente, ¿sí? Te mantienes en donde estás. ¿Resistiendo en qué? Firmes en la fe, ¿sí? Y esta razón de por qué hacerlo puede sonar medio extraña. Puede sonar, decían por ahí, como consuelo de tontos, ¿no? Pues porque los demás también están sufriendo. Y de repente como que dices, o sea, vaya consuelo, ¿no? O sea, me está yendo mal, pero al otro también. Bueno, no es esta idea la que nos quiere transmitir Pedro, ¿sí? La idea es, si tú estás concentrado en lo que te está pasando a ti, está terrible. Pero si volteas a ver a tu hermano y volteas a ver lo que está pasando, de repente dices, no, pues lo que me está pasando a mí no es nada, él sí le está pasando feo. Y te pones a orar por tu hermano, ¿sí? Vemos nuestros problemas y entonces empezamos a orar por la iglesia, a la mejor de China, que está perseguida, por la iglesia en Ucrania, que está en medio de la guerra. Y entonces decimos, sí, no, mis problemas no están tan graves, ¿no? ¿Sí? Y es curioso, la iglesia de Ucrania, la iglesia de China que está persiguiendo, pues está orando por nosotros porque nosotros sí la estamos pasando mal, ¿sí? Pero es ese cambio de idea. Estoy viendo lo que está pasando el otro, no lo que estoy pasando yo. Entonces, esa es la idea que nos está transmitiendo Pedro. Ahora, ¿cómo se ve esto de resistir al diablo? Primero, vamos a entender quién es Satanás. Vamos a Juan 8:44. El último de los evangelios, Juan capítulo 8, verso 44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Fíjate él fue asesino desde el principio, ¿sí? Entonces, es lo que nos dice Pedro, o sea,
está buscando a quién devorar, está buscando a quién matar. Ahora, si recuerdas la historia en Génesis, no hubo ningún muerto físico, ¿sí? Adán y Eva no murieron físicamente, ¿sí? Y tampoco fue como que la serpiente salió y de repente se le aventó sobre el cuello para estrangular a Eva. No. Entonces, hay que entender bien cuál es esta idea de que está Satanás como león rugiente, ¿sí? A veces uno esperaría que, como en la película de terror, ¿no? Salgo y van a salir los demonios y tengo que luchar. No es esta idea. La idea es, la mayoría de las veces, con lo que voy a lidiar, es aquí adentro, en mi mente. Ahí es donde voy a tener el ataque de Satanás, ¿sí? ¿Cuál fue el ataque en el jardín del Edén? Dios no quiere que seas como Él. Por eso te prohibió que comas, ¿sí? Y no está agrediendo físicamente a Eva, está atacando a su mente, ¿sí? Ahora, también muchas veces tenemos esta idea de que, pues es que Satanás, pues me tentó Satanás y pues por eso caí y pues no fue mi culpa, fue culpa de Satanás, ¿no? Sí, o sea, la mujer que me diste, ¿no? No, la serpiente, ¿sí? O sea, no es esta idea, ¿sí? En Efesios 4, 26 al 27 dice: enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. O sea, si te fijas, el orden no es Satanás viene y me ataca y yo caigo. No, o sea, yo ya tenía un corazón dispuesto y entonces es cuando Satanás aprovecha, ¿sí? Santiago 1, 13 al 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. O sea, el problema soy yo, ¿sí? Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz pecado, y cuando el pecado es consumido, engendra la muerte, ¿sí? Entonces, yo soy el que está abriendo las puertas. Primera de Corintios 10, 13, si estás en el discipulado 1, ya pasaste por ahí, te debe de sonar. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla, ¿sí? Entonces, Dios no nos tienta, pero cuando deja que pase la tentación, no va a darte algo donde no te dé el sustento espiritual para sobrepasarlo, ¿sí? Efesios 6, 10 al 15. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, ¿sí? ¿Cómo vamos a resistir a Satanás? De esta forma: vistiéndonos de toda la armadura de Dios. Porque nuestra lucha, como decía, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, estar firmes. ¿Te fijas? La instrucción es permanecer, o sea, no irnos para atrás. Estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, ¿sí? O sea, aléjate de las mentiras. Revestidos con la coraza de la justicia, o sea, que nuestras acciones sean justas, y no justas de acuerdo a los hombres, sino en la justicia de Dios. Y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Eso es estar firmes, eso es resistir, eso es estar firmes en la fe, ¿sí? ¿Cuál debe de ser nuestra oración? La oración del salmista en Salmo 119, 133. Afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad
me domine. ¿Sí? Entonces, si nuestro enemigo es Satanás, pero no querramos echarle la culpa de todo a Satanás. Yo soy el que le va a dar oportunidad a Satanás. Entonces yo soy el que está encargado de no darle esa oportunidad a Satanás. ¿Cómo? Con esto que dice el Salmo 119. ¿Sí? Que Dios sea el que afirme nuestros pasos. ¿Te fijas que tampoco es una autoconfianza? No, yo puedo. Yo me encargo de mantener a raya a Satanás. No. Que Dios sea el que afirme mis pasos y que ninguna iniquidad me domine. ¿Sí? Que Dios me ayude a no ser dominado por mi propia pasión, para que entonces no abra paso a Satanás. Volviendo a Primera de Pedro, y ahí en Primera de Corintios 10:13 ves también esta idea de sabiendo que es un sufrimiento común, lo mismo que nos dice Pedro en Primera de Corintios, ¿sí? También nos hace ese refuerzo, o sea, estamos pasando todos por cosas que toda la humanidad va a pasar, ¿sí? Las pruebas que tú estás pasando, las situaciones pueden ser diferentes, pero las pruebas que tú estás pasando son las pruebas que todos estamos viviendo. ¿Sí? En diferentes formas, de diferentes situaciones, pero son las mismas pruebas que todos vamos a pasar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos debe de ayudar a saber que no estamos solos. ¿Sí? Y de ahí, por ejemplo, cosas que hacemos como, ahí está el WhatsApp, inscríbete, o sea, estás pasando por una prueba, oye, necesito que ores por mí, estoy pasando por algo difícil. ¿Sí? Y dice Dios que la oración del justo puede mucho, ¿sí? Entonces, esa es la idea, que podamos ayudarnos y estar, por eso spoileó Miguel, ¿no? O sea, seamos hermanos, seamos iglesia, ¿sí? Porque es lo que nos dice Pedro. Debemos de estar conscientes de que no somos los únicos que estamos pasando por esto y debemos de poder estar dispuestos a ayudar a mi hermano y a pedir ayuda también, ¿sí? Ahora, verso 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, recuerda que todo esto está en un contexto de toda la carta de Primera de Pedro. Recuerda que está dirigiéndola a una iglesia que está empezando a sufrir la persecución, ya no nada más de los religiosos, ahora también la persecución del gobierno, ¿sí? Literalmente los están arrestando y, ¿eres cristiano? A morir, ¿sí? Las calles iluminadas con cristianos, y no es por la unción, no, o sea, literalmente les están prendiendo fuego y los están utilizando como antorchas humanas. ¿Por qué? Por ser cristianos. ¿Sí? Y en ese contexto dice Pedro, sí, va a haber sufrimiento. No estoy negándolo. Toda su carta se ha encargado de explicarnos si hay padecimiento, si hay sufrimiento. Si alguien nos vendió, como nos ha explicado el pastor a lo largo de la carta, si alguien nos vendió el evangelio de ven a Cristo y tus problemas se acabaron, nos vendieron algo falso. No fue Dios, Dios lo está dejando claro. Alguien nos engañó, ¿sí? Pero entonces podemos venir a corregir la idea que tenemos aquí. Y dice Pedro, después de que hayan sufrido, y fíjate, un poco de tiempo. Nuestro sufrimiento no va a ser largo, no va a ser eterno, ¿sí? Y entonces a lo mejor decimos, oye, no, pero es que llevo toda una vida sufriendo. Bueno, te espera toda una eternidad, sopésala, ¿sí? Creo que viendo en ese concepto, viendo en esa perspectiva, sí podemos decir, es un poco de tiempo, ¿sí? El problema es que a veces perdemos el enfoque y entonces nada más vemos aquí lo temporal, ¿sí? Pero Pedro nos dice, no, o sea, recuerden, hay algo más grande que lo que estamos viviendo ahorita. Y por eso lo que te está haciendo sufrir ahorita es por un corto periodo de tiempo. Ahora, el Dios de toda gracia que los llamó,
¿sí? Recuerda, somos llamados de Dios, somos llamados de Jesús. Y dice que Él mismo Él nos llamó a su gloria eterna, ¿sí? Recuerda, nuestra eternidad está garantizada. Tenemos una victoria garantizada. Y en esa eternidad, que es la gloria de Cristo, ¿quién nos va a perfeccionar? Todo esto que nos está diciendo Pedro no es para que lo hagamos nosotros. Él nos va a perfeccionar. Nosotros debemos de mantenernos dispuestos a recibir su gracia, ¿sí? Y eso es lo que tengo que hacer. Y el que se va a encargar de hacer que esto se cumpla en mí es Él mismo. ¿Quién? Dios, Cristo. Él es el que se va a encargar de hacer que todo esto sea posible en mi vida, ¿sí? Él nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. Entonces, puedes tener la seguridad de que todo esto que necesitas cumplir, Dios lo va a cumplir en ti, ¿sí? Lo único que necesitas hacer, lo único que necesito hacer es mantenernos dispuestos, ¿sí? Dejarnos moldear. Ahora, esta frase al final en el versículo 11 dice, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Recuerda, nuevamente, todo el concepto de la carta nos está hablando del sufrimiento en medio de persecución, en medio de situaciones difíciles. Y aquí Pedro nos recuerda, todo esto no ha sobrepasado a Dios. Dice, el que está en dominio es Dios, ¿sí? Podemos a veces pasar de largo esta pequeña frase y decir, ya nada más se está despidiendo, ¿no? Pero no, nos está recordando Pedro que el que realmente está en dominio, en control de todo esto, este mundo que vemos como en caos, está en dominio y está en control de Dios, ¿sí? Y verso 12 dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les escribo brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. Ahora, este cierre de la carta dice, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que está en la verdadera gracia de Dios. Si recuerdas, cuando Pedro se está despidiendo de Jesús, antes de que lo entreguen, le dice a Pedro que Satanás lo ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero que Jesús ha rogado para que su fe no decaiga y que una vez afirmado, él pueda afirmar a sus hermanos. ¿Y qué es lo que está haciendo Pedro? Está cumpliendo eso, ¿sí? Aquí Pedro nos está afirmando, él dice, yo soy testigo de que esto, no estos versículos que acabamos de leer, sino toda la carta es la gracia de Dios, ¿sí? Y entonces a lo mejor puedes pensar, ¿la persecución, el sufrimiento es la gracia de Dios? Sí, ahí en medio de eso es donde vamos a ver la gracia de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Si tú pudieras sobrepasar todas estas situaciones solo, entonces pues no necesitamos a Dios, nosotros podemos solos. Pero como no podemos, ahí es donde vamos a ver la gracia de Dios. Como Pablo cuando decía, quítame esta enfermedad, y Dios le responde, bástate mi gracia, ¿sí? Y entonces en esa gracia es en la que podemos estar firmes, en medio de cualquier problema que tengamos. No quiere decir que los problemas no vayan a doler, no quiere decir que las situaciones difíciles no van a estar ahí, quiere decir que en medio de ellas vamos a poder encontrar a Dios, ¿sí? Dios nunca nos va a abandonar en medio de esas situaciones, ¿sí? Él no las va a quitar, ¿sí? Recuerda esa promesa que le hizo a Pedro, o sea, Satanás te pidió para zarandearte como trigo, y no dijo, pero no te preocupes, yo le dije que no, o sea, sí te va a zarandear,
pero en medio de esa zarandeada vas a ser purificado y entonces vas a poder ayudar a tus hermanos, porque ya sabes lo que es ser azotado como trigo. Entonces, si estamos siendo azotados como trigo, mantengamos en mente que estamos siendo fortalecidos para poder fortalecer a alguien más, así como lo está haciendo hoy Pedro con nosotros. Versículo 13 dice: la que está en Babilonia elegida juntamente con ustedes los saluda, y también mi hijo Marcos. Este saludo a lo mejor suena medio extraño, la que está en Babilonia. Está hablando de la iglesia que está en Babilonia. Sí, ese es el saludo que hace Pedro. Entonces, imagínate aquí Pedro redactando su carta y de repente le dice a la iglesia de Babilonia: oye, salúdamelos. Pues ni los conoces, pero son mis hermanos. ¿Sí? Y como te decía, ahorita ya no, pero hace un rato el pastor seguramente estaba ya enseñando a la iglesia de Playa y entonces has visto cuando viene algún pastor de alguna otra iglesia y dice: los manda a saludar la iglesia de Guanajuato, los manda a saludar la iglesia de Estados Unidos, los manda. Es esto, ¿sí? Es el recordar que somos hermanos. No nos esperemos que nos llegue el saludo de otra iglesia. O sea, a veces hacemos cosas rutinarias y agarramos las cosas como acto religioso. Salúdense unos a otros. Sí es lo que sigue, ¿no? Ya, cumplimos, nos sentamos y vamos a escuchar, ¿no? No, o sea, es un mandato. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Si no mal recuerdo, la Reina Valera dice con ósculo santo. Entonces, esto que hacemos es cumplir ese mandato, y no es nada más como por acto religioso o algo que hagamos rutinariamente o mecánicamente. Es realmente empezar a entender que vamos a pasar una eternidad juntos. Entonces vamos a empezar a ser hermanos. Entonces, y esta forma de cerrar la carta: paz sea a todos ustedes que están en Cristo. ¿Sí? Creo que es uno de los mejores deseos que nos podemos dar entre nosotros. Sí, el deseo de nosotros sería, y mi deseo para ti, y supongo que tu deseo para mí, es que no tengamos problemas, que todo esté bien, que buena salud, ¿sí? Ese es nuestro deseo, y algún momento, en algún día vamos a tener eso en la eternidad, ¿sí? Pero mientras ese momento llega, en medio de toda esta situación, lo mejor que podemos tener es la paz de Dios. La gracia de Dios que nos dé paz en medio de todo esto que está pasando. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento.